La historia de las 1001 formas. Nombre: Miriam Guarda Uribe. Carrera: Administración de Empresas. Asignatura: Comunicación Efectiva. Profesor: María Patricia Valdés Herrera. Fecha: 14 de diciembre de 2020. Introducción. En la historia de las 1001 formas, analizaremos los principales estilos de comunicación. Conoceremos a Pedro, el jefe, con su estilo comunicacional agresivo, y a Esteban, el subordinado, que su estilo y carácter es pasivo frente a las solicitudes de su jefatura. Y por último también está el estilo de comunicación asertivo de Doris, la secretaria. Doris, con su estilo de comunicación asertiva, le hará saber a Esteban que no está bien que permita que Pedro, su jefe, le trate de una manera irascible y que de él depende si sigue aceptando un trato que le hace sentir menoscabado o que tome la iniciativa y le haga saber a su jefe Pedro, de una manera asertiva, que no está bien su estilo de comunicación agresiva con él y que no está dispuesto a seguir tolerando. Es en este contexto que Esteban determina enviarle un mail a Pedro, su jefe, donde le explica la situación de cómo se siente al ser tratado de forma prepotente y le solicita de manera enérgica pero asertiva que debe cambiar su actitud y además lo incentiva a que cambie su estilo de comunicación a uno más asertivo y cercano, no solo con él, sino con todos, ya que será beneficioso para la empresa. Analizaremos el estilo de comunicación agresivo de Pedro, el jefe. Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importar la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. El modus operandi de estos individuos es el uso de estrategias como amenazas, intimidación, sarcasmo, acusaciones, sentimiento de culpabilidad, enfado y reproches. En ningún momento se tiene en cuenta los derechos que deben tener los demás y su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como tienes que, debes de, no te voy a permitir que, interrumpiendo el discurso de la otra persona y dando órdenes. Su comportamiento es de tipo egocéntrico. Algunas señales de las personas agresivas. Su conducta verbal se caracteriza por un tono de voz elevado y frío, impidiendo la entonación. Habla rápida y fluida, haciendo uso de monólogos y con muy poco intervalo entre una intervención y otra, no dejando que su interlocutor dé su opinión. Además, hacen uso de un modo verbal imperativo. Critican el comportamiento de los demás, llegando incluso a propagar insultos hacia el otro. No muestran ningún tipo de interés por sus interlocutores, contestando a las preguntas que se les realizan con otra pregunta, e incluso ignorándolas. Los rasgos característicos de su conducta no verbal suelen ser un cuerpo adelantado, mirada fija, penetrante, con signos de tensión o enfado constante, gestos excesivos, amenazantes hacia su receptor, cara crispada, invasión del espacio vital de la otra persona, posicionándose frente a frente, entre otros. Estas conductas provocan sentimientos en la otra persona de tensión, descontrol, mala imagen con relación al emisor, humillación, frustración y rechazo. Pedro es un claro ejemplo de comunicación agresiva con sus solicitudes a su subordinado. Pérez, tráigame el balance semestral ahora mismo. Pero hombre, qué ineptitud, qué ineficiencia. ¿Dónde estaban regalando los títulos de contador? En este caso, Pedro, en su rol de administrador, siente que tiene poder sobre sus subalternos y usa un lenguaje y tono agresivo sin importarle cómo se sienta la otra persona. Estilo de comunicación pasivo. En el caso de Esteban, su carácter pasivo y de temor ante las solicitudes en tono agresivo le intimidan. Esto hace que inhiba su comportamiento
con tal de evitar cualquier confrontación con su jefe Pedro, en vez de hacerse respetar. Generalmente tienen una excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás, y a menudo se sienten incomprendidos por los demás o manipulados. Suelen estar dudosos en relación a sus intervenciones en la comunicación con otras personas, haciendo uso de frases tales como bueno, quizás, tal vez. Son personas a las que no les gusta llamar la atención y hacen lo que sea para evitarlo. No se implican en los temas y muestran conformidad ante las decisiones de los demás, anteponiendo los deseos y opiniones de los demás a los suyos. Es por eso que vemos que Esteban acepta el trato tratando de ignorar las palabras crueles de su jefe Pedro, y se da consuelo pensando: soy un empleado nuevo y todo esto que pasa es común dentro de los ámbitos laborales. Aunque la persona no muestra su opinión llevando a cabo una actitud conformista, esto es recibido por su interlocutor como una muestra de actitud de inseguridad y temor frente a la situación. Su conducta verbal está representada por un tono de voz excesivamente bajo y vacilante. La entonación resulta monótona, habla entrecortado y la velocidad es o muy rápida, producto de los nervios, o excesivamente lenta. Las frases son cortas, incluso a veces haciendo uso solamente de monosílabos. A menudo hace uso del modo condicional, sin afirmativas y frecuentes muletillas dubitativas. Sus respuestas tienen el menor número de palabras posible. Su conducta no verbal se caracteriza por cabeza o mirada cabizbaja, expresión facial seria o sonrisa tímida. La postura y movimientos son rígidos, alejados y encorvados, y evitando estar frente a frente con su interlocutor. Afirmación frecuente con movimientos con la cabeza. Evita el contacto físico y ocular. A nivel fisiológico suelen ser frecuentemente los movimientos nerviosos de brazos y piernas y las manos sudorosas. Este estilo suele ser la causa de sentimientos de ansiedad, irritación, resentimiento, disgusto y frustración en la persona, en este caso en Esteban. Además, como ya hemos visto, estos individuos suelen tener una baja autoestima y mantener este estilo de comunicación no hace más que acrecentar la baja autoestima. Estilo de comunicación asertivo. Doris, que ya lleva más tiempo trabajando, ya pasó por la situación desagradable de tener que aceptar malos tratos de Pedro, pero ella, usando su estilo de comunicación asertiva, supo y pudo revertir la situación y así puede trabajar en un ambiente laboral aceptable. Este estilo es el intermedio entre el estilo agresivo y el pasivo, y es característico de las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones, al mismo tiempo que respetan que los demás tengan los suyos. Es el único estilo de comunicación que facilita la relación entre las personas. La persona asertiva sabe defender sus derechos a la vez que discrepa y además entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor. Suelen ser personas que disfrutan de buena autoestima, poseen seguridad en sí mismos y se muestran confiadas. Buscan en la comunicación soluciones satisfactorias para ambas partes sin ninguna intención de manipulación. En definitiva, se sienten relajadas y con control ante la situación, lo cual facilita la comunicación. Se gustan a sí mismos y gustan a los demás. Estas personas suelen utilizar mensajes yo, es decir, mensajes como pueden ser yo opino, yo creo, yo deseo. Las habilidades comunicativas que suelen tener las personas con estilo asertivo son
Por un lado, la empatía, es decir, la habilidad para ponerse en el lugar y punto de vista del otro y poder ponerse en su situación teniendo en cuenta sus sentimientos, expectativas y sus intereses. Por otro lado, la escucha activa, que consiste en percibir y entender toda la información que recibimos de nuestro interlocutor y su contexto, evitando realizar interrupciones o juicios previos. Su conducta no verbal está caracterizada por una expresión facial amigable y relajada. Miran fijamente a su interlocutor, pero siempre respetando los descansos necesarios. Sonríen frecuentemente y se sitúan frente a la otra persona, pero siempre respetando los espacios personales. Podemos destacar como ejemplo de comunicación asertiva la de Doris, porque ella le hace ver a Esteban que no puede seguir aceptando un maltrato y le explica que personas con más autoridad tratarán de intimidarlo, pero que no debe permitirlo, y le entrega tips de cómo debe hacerlo. Esteban decidió escribirle un mail a Pedro, su jefe, explicando cómo se siente. Estimado señor Pedro Espinosa, junto con saludarlo cordialmente, escribo este mail para hacerle saber mi preocupación por la comunicación que se ha estado presentando entre usted y yo el último tiempo. Lamentablemente, esta situación se ha ido agudizando los últimos días, al punto que para mí ya se está volviendo insostenible y está afectando mi salud. Entiendo que usted tiene demasiadas responsabilidades y no debe ser fácil administrar una empresa y controlar que todo funcione a la perfección. Pero con su actitud prepotente, irascible e irónico en pedir las cosas, solo hace que me sienta frustrado, humillado y poco valorado como persona y como profesional. Si me permite mi opinión, considero que el personal sería mucho más productivo si nuestro líder maneja al equipo con respeto y consideración. Así, el ambiente laboral sería mucho más positivo, lo que permitiría que los colaboradores trabajen en un ambiente agradable y le aseguro que harán sus labores con mucha más entrega y dedicación y el más beneficiado será usted y su empresa. Por lo anteriormente expuesto, solicito de una manera amable y respetuosa, pero también enérgica, que cambie su estilo de comunicación agresiva, que le aseguro que no contribuye en nada a su objetivo personal, que es que la empresa funcione mejor y más rápido, a un estilo de comunicación más asertivo, más cercano y amigable, para que todos valoremos y respetemos aún más su liderazgo y llevemos esta empresa a un nivel mucho mejor, tanto en compañerismo y colaboración entre todos, como a una mejor productividad en el trabajo de cada uno de nosotros. Esperando una buena acogida de mi solicitud, se despide muy cordialmente Esteban Pérez. Conclusión. En la historia de las mil y una formas, se puede identificar los tres estilos de comunicación principales que son el pasivo, asertivo y agresivo. Nuestra idiosincrasia indica que el asertivo es el más adecuado para establecer relaciones personales y comunicarse. Como se pudo analizar cada personaje, Pedro, agresivo, Esteban, pasivo y Doris, asertiva, nos muestran claramente cuál es su estilo de comunicación que predomina en cada uno de ellos. Claramente el estilo asertivo nos servirá para facilitar las relaciones con los demás, mientras que los otros, agresivo y pasivo, la dificultarán afectando al vínculo que nos une con las demás personas. Un estilo de comunicación asertiva será un facilitador de la comunicación tanto en la vida personal como profesional. Una comunicación asertiva entre personas genera una actitud positiva y de colaboración, beneficiando la relación entre emisor-receptor. Así, concluyo
que dependerá del estilo de comunicación que utilicemos para comunicarnos, que nuestro mensaje llegará al receptor tal y como nosotros hemos querido emitirlo desde un principio y no sea malinterpretado. Gracias.